Cuando el hombre fue creado, Dios entró en pacto con él, bajo una obediencia perfecta a un precepto explícitamente señalado: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán fue colocado a prueba en torno a la obediencia de la ley natural que había en su corazón y que Dios había sembrado en su ser. La recompensa al mantenerse firme en el pacto era la afirmación de la condición de comunión íntima con Dios en la que Adán se encontraba. El castigo, si violaba el pacto, era la muerte, la destitución de estar en la presencia de Dios, lo cual para la criatura moral es la muerte en todo el sentido de la palabra. Literalmente encontramos la expresión muriendo morirás. Adán, quien era la cabeza federal de ese pacto, es decir, el representante de toda la raza humana, transgrede en lo que se conoce como el pacto de obras, y a partir de aquí él y toda su posteridad solo tienen un camino, solo tienen una manera de relacionarse con aquel que es la vida misma. Y esa manera es depositar su existencia, depositar sus vidas en la promesa dada desde el mismo momento de la caída. La promesa en aquel que habría de venir y que destruiría las consecuencias del pecado. La promesa de Génesis 3, versículo 15. Esa es la manera en que todo hombre desde la caída debe relacionarse con Dios, por medio de la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, la semilla de la mujer anunciada en Génesis capítulo 3, versículo 15. El bautista particular del siglo XVII, Nehemías Cobbs, lo expresó de esta manera: desde el primer amanecer de la bendita luz de la gracia de Dios para los pobres pecadores, que se mostró en la promesa insinuada en Génesis 3:15, los redimidos del Señor fueron llevados a una nueva relación con Dios en y por Cristo, la simiente prometida, a través de la fe en Él, como se revela en esa promesa. Su obediencia y servicio religioso fueron declarados y aceptados por Dios sobre una nueva base de misericordia perdonadora a través del Redentor. Ya no estaban en términos de obediencia personal perfecta o de cumplimiento de una ley, sino en términos de fe o creyendo una promesa gratuita que cambiaba totalmente el orden de aceptación con Dios. Porque por el pacto de la creación, la obra de la obediencia era mantener la relación y asegurar la aceptación de la persona con Dios. Pero por el pacto de gracia y redención revelado en Génesis 3:15, la relación y la aceptación previa de la persona en Cristo fue la razón de la buena aceptación de toda su obediencia sincera, aunque imperfecta, que ahora brotaba de la fe. Así que reitero, el hombre desde la transgresión del pacto en el Edén debía vivir en pos de la promesa de aquel que habría de venir. No había otra manera de tener esperanza de ser redimido de su miserable estado de exilio delante de Dios. En nuestra última secuencia de estudios en torno a Génesis, vimos el inicio del desarrollo de las dos simientes que se señalan en esa promesa de Génesis 3:15. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y vimos cómo desde ese mismo principio de la historia, vimos la guerra que la simiente de la serpiente desarrolla en contra de la simiente de la mujer. Satanás deseaba impedir por todos los medios que aquel que habría de venir viniese. Caín mata a Abel, a aquel que vivía bajo la esperanza de la promesa. Y cuando uno viene leyendo la historia de la redención y ve el asesinato de Abel por mano de Caín, se pregunta: ¿ha triunfado Satanás? ¿Se ha truncado la esperanza de la promesa? ¿No quedará el linaje que viva bajo la expectativa de aquel que ha sido prometido? Las Escrituras exponen a continuación en el desarrollo de la historia la descendencia de Caín, la simiente de la serpiente, una descendencia que desarrolla su vida en rebeldía a Dios, alejado de cualquier relación con la promesa divina. Y la ilustración, la muestra directa de dicha simiente impía
es el descendiente de Caín llamado Lamed, quien vive y habla en forma soez en torno a la voluntad de Dios. Acompáñame para entrar en contexto a Génesis capítulo 4, versículo 19. Génesis capítulo 4, versículo 19. Y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Él decidió que tenía que tener 2 mujeres, no como el Señor lo había determinado. Versículo 23. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. En otras palabras, las normas de vida las impongo yo, no Dios. Es lo que expresa Lamed, no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Así que el panorama en medio de la historia de la redención hasta ese momento era aterrador. Pero en medio de la narración surge una luz de esperanza, porque el pasaje de Génesis capítulo 4 finaliza diciendo que aquel que Dios dio como reemplazo de Abel, Set, su descendencia, vivía en la esperanza de la promesa divina de Génesis 3:15. En el versículo 25 de Génesis 4 leemos, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El capítulo 5 de Génesis se centra en la descendencia de Set, la simiente de la mujer, donde a pesar del estribillo, y murió, mostrando las consecuencias de la vida en un mundo caído, 2 hechos expresan la esperanza en torno a la promesa en la cual vivía el linaje de Set. El primer hecho lo encontramos en torno a un hombre llamado Enoc, que se nos dice que caminó con Dios. Es decir, que vivía según el requerimiento por el cual el hombre ahora debía desarrollar su relación con Dios, por medio de la fe. Enoc fue traspasado y no vio la muerte. Dios exponía el hecho de que vivir en la esperanza en torno a aquel que habría de venir era el camino para vencer a la muerte. El segundo hecho en torno al linaje de Set que nos muestra que vivían bajo la promesa es el nombre que otro Lamed que aparece en la historia, en este caso en la descendencia de Set, el nombre que Lamed le coloca a su hijo, le coloca por nombre Noé. Y Noé significa reposo, pues Lamed esperaba que su hijo fuera el cumplimiento de la promesa dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis capítulo 5, versículo 28 leemos lo siguiente. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, mostrando claramente esa esperanza que Lamed tenía en torno a la promesa de Génesis 3:15, a tal punto que por eso le da el nombre de Noé a su hijo. Así que, a pesar de la maldad que se extendía por el mundo a través de la simiente de Caín, un grupo de hombres, el linaje de Set, la simiente de la mujer, se aferraba al evangelio, se aferraba a las buenas nuevas de Dios reveladas en Génesis 3:15. Había esperanza de regresar a la tierra de Dios, de regresar del exilio, de regresar a su presencia. Pero mis hermanos, entendiendo este recorrido de la historia de la redención que hemos llevado, tenemos que preguntarnos, ¿y si esa esperanza en la cual los hombres debían vivir en torno a su relación con Dios, si esa esperanza expresada en torno a aquel que habría de venir, si esa promesa dada en Génesis 3:15 se desvanecía, se olvidaba, ¿qué sería entonces del hombre? La respuesta es que no habría forma de que hombre alguno pudiese ser salvo de su miserable condición, destituido de la gloria de Dios y reservado para la ira divina.
sin la esperanza en la cual vivía el linaje de Set, sin esa esperanza que ellos atesoraban, guardaban, compartían, el hombre, como el apóstol Pablo lo va a compartir con los creyentes gentiles, mostrándoles el estado en que estaban cuando estuvieron desligados de dicha esperanza, el hombre es un ser destituido de Dios. Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso sería lo que acontecería si no se tenía esa conservación de esa esperanza por medio del linaje de Set. Si esa promesa dada en Génesis 3:15 se olvidaba en el desarrollo del tiempo, no quedaba ninguna esperanza para el hombre. Y entendiendo esto, es que nosotros podemos comprender que lo que se nos narra en los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis es algo atroz. Porque expresa cómo esta esperanza en torno a aquel que habría de venir, este mensaje del único camino de salvación, estuvo en peligro de desaparecer. Leamos por favor Génesis capítulo 6 y leamos del versículo 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Para poder entender lo que aquí se nos expone, es necesario responder a estas dos preguntas. ¿A quién se refiere Moisés con la expresión los hijos de Dios en el versículo 2? ¿Quiénes son las hijas de los hombres de la cual nos habla el pasaje? Ahora, estas preguntas son importantes abordarlas, responderlas en torno al estudio de este texto, porque históricamente la iglesia ha dado tres interpretaciones en torno a estas preguntas. La primera de ellas señala que los hijos de Dios se refiere a seres angélicos que tomando forma humana tuvieron relaciones con las mujeres, a quienes el texto se refiere como las hijas de los hombres, y que el resultado de dichas relaciones fueron los gigantes, como la versión Reina Valera traduce en el versículo 4. Leamos el versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, el problema insalvable con esta interpretación es que además de cortar el flujo natural que la narración bíblica viene desarrollando en torno a las dos simientes, el problema insalvable con esta interpretación es que no existe soporte escritural para señalar que un ser angelical pueda engendrar hijos. No es una propiedad de los seres angelicales. Los seres angélicos no tienen angelitos y mucho menos la posibilidad de engendrar un hijo con un ser humano. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo da a entender este aspecto de no engendramiento en los seres angelicales cuando dice que en el estado eterno el hombre será como los ángeles del cielo, donde no habrá más nacimientos, pues el número de los elegidos está completo. Sin perder Génesis 6, acompáñame a Mateo, capítulo 22, versículo 29. El contexto de esto es que un grupo que no creían en la resurrección, los saduceos, vienen a preguntarle al Señor Jesucristo en forma de burla en torno a la ley del levirato, que señalaba que cuando en una familia un hermano moría sin dar descendencia a una mujer, el otro hermano tenía que darle descendencia para que esa familia no quedaba destruida en torno a la tierra que le había correspondido y desprotección en torno a esa mujer. Entonces estas personas que no creían en la resurrección le preguntan al Señor Jesucristo de forma de burla: bueno, en el cielo, esa mujer, ¿de quién será mujer? Si ya ha tenido que casarse, tener relaciones con diferentes hombres dentro de esa ley del levirato. A lo cual el Señor Jesucristo responde en Mateo capítulo 22, versículo 29. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios,
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo de Dios en el cielo. Así que, claramente, esta es una posición, esa que dice que lo que se refiere ahí como los hijos de los hombres, como los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son seres angélicos que tomaron relaciones con las mujeres, es una posición más fantástica que otra cosa. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué en torno a que entre estas uniones salieron gigantes, como Reina Valera traduce y enseña en el versículo 4? Bueno, en un momento vamos a tener una traducción más precisa de la palabra hebrea que allí se utiliza y que es mucho más precisa que traducirla como gigantes. Calvino decía en torno a esta posición, esa antigua invención relativa a las relaciones sexuales de los ángeles con las mujeres queda abundantemente refutada por su propio absurdo. Y es sorprendente que hombres cultos se hayan dejado fascinar antiguamente por desvaríos tan groseros y prodigiosos, señala Calvino. La otra interpretación que se ha dado en torno a este texto es que los hijos de Dios que toman para sí las hijas de los hombres se refiere a príncipes, a nobles, a reyes, que haciendo violencia tomaban para tener relaciones sexuales a cualquier mujer que desearan. El problema con esa interpretación es que tiene como principal fuente de soporte el contexto de los reinos antiguos de Oriente, donde esto era común, pero no en el desarrollo natural de lo que el relato escritural viene exponiendo. Sería muy extraño para el lector de la historia de la redención que de un momento a otro se ingresara un aspecto cultural actual del lector e imponerlo al texto que habla de tiempos antiguos y se asuma que se acepta y entiende lo que se está diciendo. En torno a esta interpretación, una vez más traemos el comentario de Calvino. Él dice, la opinión del parafraseo caldeo también es frígida, a saber, que se condenan los matrimonios promiscuos entre los hijos de los nobles y las hijas de los plebeyos. No, mis amados hermanos, la interpretación natural del texto es esta, en relación a lo que se viene exponiendo. Las dos simientes en desarrollo, aquellos que vivían desligados de la promesa y aquellos que se habían fundamentado su vida en torno a ella, los cainitas y los setitas. Los hijos de Dios en este pasaje son aquellos que vivían bajo la esperanza de aquel que habría de venir, los setitas. Las hijas de los hombres son las mujeres de la descendencia de Caín. Y el peligro, la tragedia, era que al unirse estas dos simientes en el recorrido del tiempo, la vida en pos de la promesa se desvanecería, pues más impulsa el pecado que la esperanza. Los setitas, que vivían bajo la esperanza, al igual que los cainitas, eran hombres pecadores, pero estaban sometidos a la promesa de aquel que habría de venir. La forma en que el hombre desde la caída debe relacionarse, la gracia de Dios entonces les permitía ajustar la vida a la voluntad de Dios. Podían vivir por la acción divina de una manera piadosa. Pero ahora, unidos a la simiente de la serpiente, poco a poco empezarían a deslizarse a lo que era natural en su ser, el pecado. Así que aquí lo que se expone en estos primeros 3 versículos de Génesis 6 es algo atroz en torno a la historia de la redención. El mensaje de la promesa dada en Génesis 3:15 podría llegar a desvanecerse. ¿Y qué esperanza quedaría para el hombre? Aquí nos encontramos dentro de la historia de la redención con la primera referencia a un principio que va a recorrer todas las escrituras. Y es el peligro que encierran los matrimonios mixtos, el unirse en yugo desigual. El bautista reformado Nehemías Scott del siglo XVII así lo expresaba. La naturaleza y la necesidad de la oración religiosa y la obediencia que se debía a Dios en ella obligaba a sus siervos a mantenerse distintos y separados del resto del mundo. Mientras lo hacían, se evitaba la deserción general de la humanidad. Pero hacia la consumación del viejo mundo, todas las cosas declinaron y se volvieron cada vez peores. La violencia y la corrupción de la humanidad abundaron y aún los hijos de Dios fueron tomados con el cebo de los deleites sensuales.
Aquellos que antes habían mantenido una comunión pura y distinta para la adoración solemne de Dios, invocando su nombre, ahora perdieron el sentido de la religión y rompieron los límites de su justa separación y se mezclaron con las hijas de los hombres. Estas eran las mujeres de la descendencia de Caín o de la confederación con su descendencia, por cuya belleza se enredaban mientras consideraban más gratificante su lujuria que los verdaderos fines del matrimonio, termina señalando Cobbs. Y Calvino expresa: fue por lo tanto una vil ingratitud en la posteridad de Seth mezclarse con los hijos de Caín, porque voluntariamente se privaron de la inestimable gracia de Dios, porque era una profanación intolerable pervertir y confundir el orden establecido por Dios. A primera vista parece frívolo que los hijos de Dios sean condenados tan severamente por haber escogido para sí hermosas esposas entre las hijas de los hombres. Pero debemos saber, en primer lugar, que no es un delito leve violar una distinción establecida por el Señor. En segundo lugar, que el hecho de que los adoradores de Dios estuvieran separados de las naciones profanas era una designación sagrada que deberían haber observado reverentemente a fin de que pudiera existir una iglesia de Dios sobre la tierra. En tercer lugar, que la enfermedad era desesperada, ya que los hombres rechazaron el remedio divinamente prescrito para ellos. En resumen, Moisés lo señala como el desorden más extremo, cuando los hijos de los piadosos, a quienes Dios había separado para sí de los demás, como un tesoro peculiar y oculto, se degeneraron, termina señalando Calvino. Y Matthew Henry dice: lo malo corromperá al bueno antes que el bueno haya podido reformar al malo. Aquellos que profesan ser hijos de Dios no deben casarse sin el consentimiento divino, el cual no tendrán si emparentan con los enemigos del Señor. Lo que ocurría dentro de la historia de la redención narrada en estos primeros 3 versículos de Génesis 6 era algo atroz. Podría llegar a desvanecer la promesa de aquel que habría de venir. ¿Y qué esperanza habría para el hombre? La ilustración de lo que trajo el desvanecerse del linaje que vivía bajo la promesa lo encontramos en el fruto que vino de estas uniones, versículo 4 de Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como ya lo expresé, debemos estudiar la palabra hebrea que Reina Valera traduce como gigantes. La palabra hebrea es la palabra nefilim, y esta palabra literalmente significa caer sobre, un tirano, un patán. Los nefilim más específicamente significa hombres violentos, hombres de guerra violentos. Asimismo, lo comentó el erudito judeocristiano Alfred Edersheim. Él señaló: exactamente esos nefilim eran hombres de violencia o tiranos, como lo traduce Lutero, porque la raíz de la palabra significa caer sobre. Amados hermanos, es decir, el resultado de la unión de los setitas con los cainitas, el fruto de ello fue hombres violentos, hombres que empezaron a subyugar a los demás, hombres con el brazo levantado contra Dios y su voluntad. Es por ello el título que se le da de varones de renombre, hombres que buscaban su gloria por encima de la gloria de Dios en torno a sus vidas. Reina Valera, en torno a haber tomado ya una interpretación, hace una mala traducción cuando dice y nos da a entender que el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron estos gigantes, cuando expresa: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Nos da a entender que ese fue el resultado. Pero la traducción allí, y la que tiene la intención Moisés, como vamos a ver ahora más adelante, es decir que había nefilines en ese momento, pero también después de aquellos días. Había nefilines en aquellos días, pero también después de aquellos días. Y ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia de ese énfasis que hace Moisés. Pueden haber sido hombres físicamente superiores a los demás, sin lugar a dudas.
de estatura superior. Pero no por ello el fruto de relación de ángeles con hombres. Eran hombres violentos, eran hombres de guerra, eran hombres preparados para la destrucción. Hermanos, enfatizo, lo que sucedió fue algo atroz. La descendencia de Set, con su énfasis en vivir en pos de la promesa, se había desvanecido. Y sin el fundamento de una vida en la promesa de aquel que habría de venir, lo único que quedaba para el hombre era el juicio. Porque sin el único medio por cual el hombre puede ser salvo, ¿qué más puede esperar el hombre? Y eso fue lo que se señaló, versículo 5 en adelante de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es la segunda vez dentro de la historia de la redención, dentro de la narración de la Escritura, que aparece la expresión y vio Jehová. Y vio Jehová. Y es una descripción que hace Dios del estado moral del hombre. Pero ese y vio Jehová contrasta con el anterior vio que se nos señala en las Escrituras, que es cuando Dios termina de haber creado todo lo que existe, y que Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que aquí hay un contraste del autor humano y el autor divino que nos señala que el terrible juicio expresado en el versículo 7, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, ese juicio está acorde con la ofensa al Dios bendito. El terrible juicio está acorde a la terrible rebelión del hombre, al desprecio de Dios, al desprecio de su gracia, al desprecio de su promesa. Para hacernos entender ese desagrado divino, la Escritura utiliza un lenguaje humano para expresarse en torno a Dios, para que nosotros podamos entender el rechazo divino a la acción del hombre. Así que cuando aquí se señala que el Señor se arrepiente, que le dolió en su corazón, no quiere llevarnos a pensar en imaginar a Dios llorando, entristecido, desesperado, desilusionado, moviendo la cabeza de un lado a otro y diciendo ¿por qué? Lo que la Escritura quiere señalar es el claro desagrado divino en torno a la vida de una humanidad impía, una humanidad desligada de Él, desligada y despreciando su promesa. Agustín de Hipona, en torno a esta forma de expresarse de la Escritura, dijo lo siguiente: la ira de Dios no implica ninguna perturbación de la mente divina. Es simplemente el juicio divino dictando sentencia sobre el pecado. Y cuando Dios piensa y luego se arrepiente, esto significa simplemente que las realidades cambiantes entran en relación con su razón inmutable. Porque Dios no puede arrepentirse como se arrepienten los hombres de lo que ha hecho, ya que todo está tan firme en su juicio como clara su presciencia. Pero es solo mediante el uso de tales expresiones humanas que la Escritura puede hacer que sus muchos tipos de lectores, a quienes quiere, se sientan, por así decirlo, como en casa. Solo así la Escritura puede asustar a los orgullosos y despertar a los perezosos, provocar preguntas y proporcionar alimento a los convencidos. Esto es posible solo cuando las Escrituras llegan al nivel de los lectores más humildes, señala Agustín de Hipona. Mis amados hermanos, el hombre es un ser caído, con un corazón inclinado al mal. Y solo es por la acción divina en su gracia común que el hombre no llega a ser lo que podría llegar a ser. Pero quita la gracia común que refrena el pecado humano, y la descripción que Dios hace es la descripción del hombre en su estado natural. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
La doctrina de la depravación total. No hay áreas en la vida del hombre que el pecado no haya afectado. El juicio señalado por Dios es una descreación. Es una secuencia inversa de la creación. Raerá al hombre, raerá a las bestias terrestres y a las aves de los cielos. Pero en medio de esa terrible sentencia, la gracia y la misericordia divina brillan una vez más. Versículo 8 de Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amados hermanos, el pecado del hombre no puede detener el propósito divino. Gracia, todos sabemos, significa un favor que no se merece. Y eso es lo que halló Noé de Dios. Y qué importante es que esa expresión se nos dé aquí en el versículo 8, antes que en el versículo 9 se nos diga lo siguiente en torno a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y es importante que se nos diga que Noé halló gracia a los ojos de Dios, porque debemos entender que si alguien camina según la voluntad de Dios es por la gracia divina en su ser. La justicia con que es señalado Noé y la expresión con Dios caminó Noé, lo que señala es que aún en él estaba presente la promesa. Y su vida en dicha promesa se centraba a tal punto que su nombre precisamente apuntaba a aquel que habría de venir, el reposo, aquel que daría reposo a la tierra que Dios maldijo. Y cuando una vida se centra en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando la gracia dispensada por Dios es el norte de la vida, el resultado son acciones conforme a su voluntad. Es decir, que la gracia dota al creyente para vivir bajo buenas obras. El juicio que Dios había señalado no vendría inmediatamente. Dios daría un tiempo para que lo que estaba por acontecer fuese anunciado. Versículo 3 de Génesis 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Jerónimo lo expresó así: además, para que Dios no parezca cruel por no haber dado a los pecadores un lugar para el arrepentimiento, añadió: pero sus días serán 120 años, es decir, tendrán 120 años para hacer arrepentimiento. No es pues que la vida humana se haya contraído a 120 años como muchos afirman erróneamente, sino que se dieron 120 años a aquella generación para el arrepentimiento. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Señala que Dios, la vida, el único ser con vida en sí mismo, no prolongaría la vida a estos rebeldes, a estos hombres que no son sino carne y polvo. Los 120 años corresponden al tiempo en que Noé, pregonero de justicia, como lo llama el apóstol Pedro en su epístola, anunciaría con sus acciones la construcción del arca y con sus labios el juicio que estaba por venir. Esa es la historia de la redención. Ese es el punto que nos quiere señalar estos primeros 8 versículos de Génesis capítulo 6. Lo atroz que aconteció en ese momento, el peligro inmenso en torno a la humanidad. La promesa se desvanecía. Los que guardaban la promesa se habían unido con aquellos impíos. Cuando el creyente se une con el impío en el transcurso del tiempo, la fe se desvanece. Ese era el peligro. Pero el versículo 8 abre el camino de la esperanza. Amados hermanos, esa es la historia de la redención, pero siempre tenemos que preguntarnos cuál era la intención que tenía Moisés al desarrollar la historia de la redención con ese pueblo que caminaba con él, los israelitas, hacia la tierra prometida. Moisés tenía una intención en torno a esta historia con ese pueblo que caminaba hacia el reposo que Dios les había prometido, la tierra. La palabra nefilín, amados hermanos, que Moisés utiliza en Génesis capítulo 6, versículo 4,
y que vimos que correctamente se traduce como hombres violentos, hombres de guerra, hombres tiranos. Esa palabra no es utilizada sino una sola vez en todas las demás escrituras. Y esa sola vez es en Números capítulo 13, versículo 33. Y aquí es muy importante que entendamos lo siguiente. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés en el periodo de 40 años cuando el pueblo vagaba por el desierto como el castigo divino a una generación incrédula que no le creyó a Dios en torno a entrar a su reposo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el contexto de Números capítulo 13, versículo 33 es este. Este es el contexto. Esa generación que Dios había rescatado con mano fuerte, que había redimido de Egipto, que había visto los prodigios divinos, las plagas, el abrirse el mar para que el pueblo transcurriera en seco, que había recibido la ley de parte de Dios en el Sinaí. Ese pueblo, Moisés envía a 12 espías a que reconozcan la tierra prometida. Pero terriblemente, el informe que traen 10 de esos 12 espías es el siguiente, Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí a los nefilín. Allí estaban los nefilín, hijos de Anat, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. La incredulidad en la promesa de Dios de entregarle esta tierra, el reposo prometido, reposo que apuntaba a la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de su pueblo, de la entrada de su pueblo en el reino glorioso. Esa incredulidad de esa generación les llevó a no poseer la tierra, a morir vagando en el desierto. Dios les dice lo siguiente, Números capítulo 14, versículo 21. Dios le dice a esa generación incrédula: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amados hermanos, Moisés no quería que la nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida cometiera el mismo error de desconfiar en lo que Dios les había señalado por dejarse guiar por sus percepciones. Que hubiese nefilín no significaba nada ante el propósito divino, pues aún siendo muy aguerridos y todo, fuertes y tal vez de gran tamaño, fueron barridos por las aguas del diluvio que el Señor envió. Israel no debía temer a ellos. Debían tener la certeza que habían mostrado tanto Josué como Caleb. Acompáñame a Números capítulo 14 y leamos el versículo 6 al 9. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo, señala el Señor. Pero claramente conocemos que no fueron oídos por esa generación. Allen Ross expresa: en tiempo de Moisés, Israel también sabía que eran elegidos por Dios y destinatarios de su favor. Ellos, como pueblo de Dios, se encontrarían con los nefilín, los anaquín, los refaín cuando entraran en la tierra. Pero Israel aprendería que estos hombres eran meros mortales y también caerían cuando el Señor peleara por Israel. Así que en ese primer propósito entendemos por qué Moisés utiliza la historia de la redención con el pueblo que caminaba él hacia la tierra prometida, esa segunda generación. Pero otro propósito que tiene Moisés con la narración de Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8, es enseñar a Israel el peligro que corrían si entraban en comunión íntima con los habitantes de Canaán.
pues los desviarían del único Dios verdadero y de la promesa que al interior del seno del pueblo de Israel se desarrollaba, la promesa de aquel que habría de venir. Una y otra vez el Señor les demandaría, y la historia prediluviana debió enseñarles las terribles consecuencias de despreciar el privilegio de ser el pueblo consagrado a Dios, un pueblo apartado, santo. Deuteronomio, por favor, y miremos las advertencias que continuamente Dios dio al pueblo israelita de no unirse en yugo desigual, de no tener matrimonios mixtos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a tu hija, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Eran un pueblo santo, separado por Dios en torno a sus propósitos. Hermanos, una vez más reitero, el pueblo israelita no tenía un propósito en sí mismo. Fue un pueblo elegido para Dios desarrollar en su seno la historia de la redención, la promesa de aquel que habría de venir. Las promesas temporales que ellos tenían apuntaban a unas promesas superiores, eternas, espirituales. Ellos deberían haber aprendido por el relato de Génesis 6 el peligro de unirse en yugo desigual. Tristemente conocemos que al igual que los setitas, Israel tuvo en poco las demandas del Señor y las consecuencias vinieron sobre ellos. Y un último punto que pudiéramos señalar en torno a cómo Israel debería relacionar su historia con Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, es que ellos debían comprender que ellos eran herramientas divinas en torno al juicio que Dios levantaría en esa región. Cuando Dios le prometió a Abraham que le daría esa tierra a su descendencia, le dijo que todavía no iba a ocurrir eso, sino que ocurriría cuando llegara el colmo de la maldad del amorreo. Eso lo señala en Génesis 15, 16, Dios a Abraham. Esto es importante entenderlo, y también para los israelitas era importante entender que ellos eran herramientas en las manos de Dios como juicio a una cultura pagana totalmente desviada de Dios. Porque debían entender que al ser solo herramientas ellos no tenían la facultad de ir en contra de lo que Dios había demandado. Ellos deberían haber cumplido lo que Dios les señalaba. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Dios les dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Y acompáñame a Deuteronomio capítulo 20, versículo 16. Esto es lo que tenía que hacer Israel. Deuteronomio 20, 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos que han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Pero tristemente olvidaron esto, olvidaron la historia de la redención. Y como es imposible evitar, al entrar en relación con estos pueblos y sus costumbres, al casarse con canaanitas, llegaron a ser como ellos, adorando a sus dioses y dejando a un lado la promesa en torno a aquel que habría de venir. Así que al menos estos 3 puntos de la historia de la redención, Israel tenía que tomarla y asociarla con su vida en torno a lo que estaba por acontecer. Amados hermanos, Canaán, la tierra prometida a Israel, como ya lo expresé,
era solo una sombra, un tipo que Dios utilizó para apuntar a la verdadera tierra que fluye leche y miel, el glorioso reino eterno, la patria celestial. Esta verdad pudo aún ser entendida de manera suficiente por los mismos creyentes del Antiguo Testamento. Ellos sabían que esas promesas temporales, terrenales, no eran el fin en sí mismo, apuntaban a algo que las trascendía y vivían por esa fe. Acompáñame a Hebreos capítulo 11 y leamos el versículo 13 para ver cómo el autor inspirado nos enseña esto. Que aún los creyentes del Antiguo Testamento entendían suficientemente que las promesas temporales apuntaban a algo más allá. Y Canaán y su historia apuntaba a la verdadera patria celestial. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados hermanos, igual que los israelitas, en sus fuerzas, para los israelitas era imposible poseer la tierra que Dios les había prometido por sus enemigos, como los nefilín. Al igual que ellos, los creyentes en torno a la entrada del reino eterno, la patria celestial, también nos vemos incapaces de poseerlo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. La descripción que Dios hace del hombre en Génesis capítulo 6, versículo 5, no se relaciona solamente con ese periodo de tiempo. Es la descripción de la naturaleza pecadora del hombre. Los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente de mal. Así que el nefilín que se interpone en torno a entrar a nuestra patria celestial es nuestra naturaleza caída, es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos incapaces por nosotros mismos de regresar del exilio a la tierra de Dios, a su presencia. Y es necesario que seamos conscientes de ello. Un día, un hombre rico, un hombre de buen nombre entre los judíos, un hombre que lo importante de esta historia que vamos a ver, claramente entendamos que para los judíos ese hombre era un hombre que representaba claramente a aquel hombre que tenía entrada directa al reino de Dios. Un día ese hombre vino y le hizo la siguiente pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le evidencia su incapacidad en torno a esto. Por lo cual, los discípulos del Señor se hacen una pregunta clave. Acompáñame a Lucas capítulo 18, versículo 26. Y los que lo oyeron esto, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo si este hombre que para nosotros cumple todos los requisitos de alguien para entrar al reino de Dios, el Señor señala su incapacidad? ¿Quién pues podrá ser salvo? A lo que el Señor responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El único camino de retorno al Padre desde la caída del hombre en el Edén es a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor aparece ejerciendo su ministerio terrenal, su primer mensaje fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo, el creyente, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que al igual que Israel en torno a la promesa de su reposo, el cristiano no debe temer a su incapacidad. El Señor Jesucristo conquistó lo que para nosotros era imposible. Ahora podemos regresar a la presencia de Dios. Ahora estamos en el terreno de Dios. Podemos entrar a su lugar santísimo. Acompáñame a Hebreos capítulo 10, versículo 18, para que mires cómo el autor de Hebreos expresa esta realidad ya en el creyente. Ya no está exiliado de Dios. La obra del Señor Jesucristo le permite estar una vez más en su presencia. El autor de Hebreos dice en Hebreos 10, 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero termina diciendo, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Michael Chase expresa en torno al Señor, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, había venido a la conquista, aunque su conquista no fue de ejércitos y ciudades terrenales. Realizó señales y prodigios contra los poderes de las tinieblas y los efectos de la maldición. Vino a vencer a los demonios, al diablo, a la enfermedad y a la muerte. Vino a ejercer dominio y nada pudo resistirse a su palabra. Cesaron los vientos, huyeron los demonios, volvió la vista y doblegó a la muerte. Greydán nos señala, Cristo conquista la fortaleza de Satanás y abre el camino a su pueblo hacia la nueva creación. Y termina diciendo Chase, a la diestra de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, todos los enemigos serán puestos bajo sus pies. Pero mis amados hermanos, la seguridad de nuestra salvación se confirma en torno a nuestra perseverancia en la fe, la cual siempre será atacada por la multiplicidad de enemigos que se ciernen a nuestro alrededor. Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esa batalla, el creyente debe librarla sometiéndose a la voluntad de Dios. Y el principio de no unirse en yugo desigual es fundamental y de amplio espectro en esta batalla. Abrir la posibilidad de compartir nuestra vida con un incrédulo conducirá a alejarnos de aquel que nos libra de la ira venidera. No creamos que podemos ser la excepción a algo que recorre toda la Escritura. Un hombre sabio y lleno de poder como Salomón, por no vigilarse a sí mismo y someterse a Dios, terminó adorando ídolos, alejados del único Dios verdadero, alejados de la promesa de aquel que habría de venir. Pero amados hermanos, este principio va más allá de quién es mi esposo y quién es mi esposa. Este principio cobija con quién compartimos nuestro día a día, con quién compartimos nuestro tiempo. A veces somos cándidos en creer que las malas costumbres y las malas conversaciones no van a permear nuestra vida. Pablo les dice a los corintios lo siguiente, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La historia de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, no solo le enseña a Israel lo que tenía que asociar con su vida, sino que también nos enseña a nosotros en torno al celo divino y el pueblo elegido que somos. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y cuando se expresa eso, siempre surge la pregunta, ¿seremos más fuertes que Él? ¿Jugaremos con Él a ver si somos la excepción a un principio señalado en la Escritura? Amados hermanos, debemos vivir bajo el privilegio de sabernos hijos de Dios y lo que ello implica en nuestra vida. Aprendamos del fracaso de los setitas y de Israel. El que piense que está firme, mire que no caiga. Vamos a orar, mis amados hermanos.